hecho, en este momento, mientras habla José Manuel, tenemos una entrevista, un fragmento de una entrevista que le hace el reconocido político Axel Kaiser. Quiero que usted escuche la calidad de la argumentación que nos retrata de cuerpo entero las ideas de Mario Vargas Llosa. Producción. Esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile. Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería... Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera. Guillermo, este es el Mario Vargas Llosa que conociste. Sí, y también a Axel. Axel es un buen amigo también. Entonces, esta conversación, este fragmento se hizo muy conocido entre nuestra red porque hay un parteaguas ahí. Y hay una entrevista que le hacen a Mario en el 2018 en The Economist, que la recomiendo mucho, te la paso ahora aquí, Miguel. Después de que él escribe el libro La llamada de la tribu, que es su interpretación del liberalismo de acuerdo a una autobiografía, ¿no? A la historia de él. Y como estaba mencionando, José, antes, el espacio, él viene de también ser de los autores latinoamericanos que tenían el romanticismo con la Revolución Cubana, con la Unión Soviética, y él más bien tiene ese desencanto con ese movimiento a medida que va pasando el tiempo, y se pega a otro autor, a otros autores, pero entre ellos a Popper, que también influye mucho en la forma de pensar de Axel Kaiser. Pero Popper lo lleva a empezar a caminar por este mundo liberal y a ver las diferencias que el mismo Friedrich Hayek también, que en el mundo liberal se habla mucho como Hayek, a veces hasta de forma religiosa, pero él decía ahí que Hayek se equivocó en darle ese visto positivo a Pinochet en su momento, que porque habían logrado que el mercado funcionara no era suficiente para decir para dejar por un lado las acciones del régimen militar chileno en ese momento. Y ahí pues vemos que este mundo de Mario también, y él trata de diferenciarlo en el mundo político, en el que lo liberal no es conservador, y que muchas veces la izquierda en general o movimientos socialistas en general tratan de pegar al liberalismo ah, con el conservador tradicional. Y no y eso creo que es parte de su lucha de muchos años, decir esto no es lo mismo y déjenme decirles cómo. Y por eso va haciendo esos grupos que les decía de empresarios y de figuras políticas en las que los trata también de que ellos, ya que son voces, unos financiando económicamente al movimiento liberal, otros directamente en la política, que ya que tenían esas plataformas tenían que entender claramente cómo poder defender sus ideas, a diferencia de solo ir por lo que la ola política decía en el momento. Y creo que de ahí han salido también, así como vimos una reorganización en los movimientos de izquierda, saliendo de las guerrillas, saliendo de movimientos que se consideran algunos terroristas, y entraron al juego, a la arena, la famosa frase de Man in the Arena. Entraron a la arena de la política y a debatir. El debate tuvo que enriquecerse por ambas vías, tanto por cómo
por los Lulas y por las Bachelets y todos ellos, ¿no? Al mismo tiempo tuvo que salir espacios de políticos liberales con fundamentos, y creo que ahí es cuando vemos que se va metiendo esa conversación liberal en un espacio más fuerte en América Latina, y de ahí salen los Macris y Tuto Quiroga y hoy todavía Calderón de México y José María Aznar, muy cercano a Mario Vargas Llosa también y a la Fundación, a la FIL. Y sale toda esta, digamos, esta camada de políticos que logran llegar al poder, a veces haciendo más, a veces haciendo menos, a veces logrando nada, pero como todo así es en la política en los momentos. Pero sí enriqueció muchísimo su discurso, su trabajo, el debate internacional de la política en los círculos más altos de América Latina. Y eso, digamos, sí es una herencia que sobrepasa su batalla de la literatura, pero cuando hablábamos de esas dos separaciones de los mundos, del mundo literario de Mario y el mundo político, creo que es este libro, el llamado a la tribu, el que los junta, él hace el intento de juntarlo de acuerdo a su punto de vista.